¿Alguna vez han preguntado cuál es la proporción real de metales en algún cable? Bueno, el día de hoy por parte de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por sus siglas CUSEI, nuestro grupo de alumnos de la licenciatura de Ingeniería Química de primer semestre en la materia de Química General estaremos realizando un experimento para determinar la porcentualidad de aluminio y cobre que hay en un cable de alucobre. Y comenzaremos a presentarnos, comenzando con su servidora, Italia Sofía Gómez Dávila. Héctor González. Alonso Montes de Oca. Y Alberto Rosas. El alucobre es un conductor eléctrico con un núcleo de aluminio recubierto por una fina capa de cobre. Se caracteriza por ser más ligero, flexible y económico que el cable de cobre puro. El alucobre era muy utilizado sobre todo entre los años 70-90 en tuberías, conexiones hidráulicas, aplicaciones eléctricas de baja exigencia, y esto debido a que es un material más barato y ligero que el cobre sólido. En algunos países se usó en conductores eléctricos económicos porque el cobre había subido de precio. A la llegada de nuevos materiales más confiables, de mejor calidad, y por la exigencia de normativas, se dejaron de permitir materiales híbridos por riesgos de corrosión y seguridad. Aquí tenemos un pedazo de alucobre, el cual vamos a hacer reaccionar con hidróxido de sodio, o conocido comúnmente como sosa cáustica. A continuación les desglosaré la siguiente reacción química de nuestro experimento. En primer lugar tenemos el reactivo del aluminio, el cual simplemente lo ponemos como aluminio debido a que es una combinación de aluminio y cobre. Este es el reactivo limitante. Aquí tenemos la sosa cáustica, la cual es el reactivo en excedente que estará disuelta en agua en exceso. Esta es una reacción exotérmica, produciendo tetrahidroxoaluminato de sodio, el cual termina desprendiendo hidrógeno, el cual se usará para cálculos posteriores. Todo esto, aquí tenemos la comprobación de que es una ecuación química. Atención, en este experimento se utiliza hidróxido de sodio, el cual es altamente corrosivo. No lo intenten en casa sin la seguridad adecuada. Comenzando del uso adecuado de la bata, la cual es bien abrochada, acompañado del uso de guantes de nitrilo. También usaremos lentes de plástico para proteger nuestra vista ante cualquier salpicadura. Y ahora sí, estamos listos. Comenzamos este experimento preparando la concentración de la disolución de hidróxido de sodio con una concentración de 2 molar usando como disolvente agua, el cual se preparará pesando 40 gramos de sosa y midiendo 200 mililitros de agua en un vaso precipitado. Estos se combinarán y mezclarán con un agitador de vidrio. Luego verteremos la mezcla en un matraz volumétrico de 500 mililitros y lo llenamos hasta la marca de Afore. Y como último paso lo agitamos, ventilamos y volvemos a agitar. A continuación se van a presentar los cálculos realizados para la preparación de la disolución de sosa cáustica a 2 molar. Se escogió esta concentración ya que permite una reacción lo suficientemente rápida y completa con el alucobre, garantizando así la disolución eficiente del aluminio y la liberación de oxígeno medible. Nuestros resultados fueron 40 gramos de sosa cáustica y lo vamos a hacer en un volumen de 500 mililitros. Los cálculos que usamos fueron para determinar la masa, usamos nuestra molaridad, nuestro volumen en litros y la masa molar de la sosa cáustica, que en este caso fueron 2, la molaridad, 500 mililitros o 0.500 litros, y la masa molar que fue la suma de la masa molar del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, dándonos así 39,91. Y haciendo el análisis dimensional de nuestras unidades, tenemos que los moles se cancelan con estos moles, los litros con los litros, y quedamos con las unidades finales en gramos, siendo así que nuestra masa fue 39,91 y nosotros la redondeamos a 40 gramos. Para hacer reaccionar el alucobre, pesamos una cantidad de 0.10 gramos de alucobre. Y se utilizarán únicamente 4 de la disolución de sosa. A continuación les presentaré el cálculo que utilizamos para determinar la cantidad de reactivos que utilizamos durante la reacción. Para esto es fundamental conocer la reacción previamente balanceada, puesto que nos ayudará para el análisis dimensional y el cálculo estequiométrico. Comenzamos con un dato base de 0.10 gramos, una muestra pequeña porque es probable que la reacción desprenda muchísimo hidrógeno, y en el peor de los casos la muestra únicamente contendrá aluminio, así que para considerar el exceso consideremos el peor
caso que sería que fuera aluminio hidrógeno. Utilizamos su masa molar para poder eliminar gramos de aluminio con gramos de aluminio para tener moles de aluminio. Posteriormente utilizamos una relación mol-mol en base a la estequiometría, que tenemos 2 moles de aluminio más 2 moles de hidróxido de sodio, y así es como se nos van moles de aluminio con moles de aluminio. Posteriormente contemplamos la concentración que determinamos como 2 molar, puesto que es la más fácil de utilizar durante el laboratorio. Así que se nos van moles de hidróxido de sodio con moles de hidróxido de sodio, lo cual nos daría los litros de disolución que necesitaríamos. Y para determinar el exceso, esto se multiplicará por 2, lo que nos da como resultado 0.004 litros de disolución por cada 0.10 gramos. Posteriormente cortaremos en trozos muy pequeños la muestra para facilitar la reacción, ya que así evitamos que se forme óxido de algún metal en la superficie, en comparación a si usáramos trozos grandes del cable. Como se ha dicho anteriormente, en esta reacción también se desprende hidrógeno molecular. Para medir dicha cantidad de hidrógeno, prepararemos y montaremos un sistema para determinarlo de manera experimental. Para ello, llenaremos más de la mitad de un recipiente de vidrio con agua y llenaremos a tope la probeta de 250 mililitros de igual manera. Luego invertiremos la probeta evitando burbujas y ajustamos con el soporte universal. Después introduciremos un extremo de la manguera por dentro de la probeta y el otro extremo a un tapón perforado del matraz Erlenmeyer. Una vez listo todo el equipo y reactivos, iniciaremos con la reacción. Primero, prenderemos la placa calefactora hasta el nivel máximo para acelerar la reacción sin miedo a perder la eficiencia. Por otro lado, colocaremos la disolución en un matraz Erlenmeyer. Después lo colocaremos en la placa de calor y verteremos la muestra del cobre y el aluminio en el matraz e inmediatamente tapamos con el tapón con el sistema de hidrógeno. Después de unos minutos podemos observar que el hidrógeno se comienza a desplazar en la probeta, señal para apagar la placa calefactora para evitar confusiones para determinar el final de la reacción. Una vez terminada la reacción, es decir, que dejó de burbujear, mediante la observación determinaremos el desplazamiento en la probeta que nos indica el volumen de hidrógeno. Por otra parte, para recuperar el cobre sobrante en la reacción, se pesó un trozo de papel filtro, el cual fue usado al igual que un vaso pequeño de precipitado, un embudo y abundante agua para hacer lavados de la muestra y determinar la masa del cobre. Posteriormente, la muestra se llevó a una estufa a 35.9 grados Celsius por 24 horas. Para, por último, por medio de un pesaje, determinar la masa del cobre obtenido. A continuación les voy a dar los datos para determinar el porcentaje de cobre y aluminio. En este caso aquí tenemos la muestra, la cual son 0.10 gramos, y aquí tenemos el resultado después del pesaje. Obviamente con el pesaje también se incluye papel filtro. Para determinar la masa del cobre tendremos que restar la masa del papel filtro menos la masa total. En este caso tenemos que 0.073 gramos de cobre contenía la muestra del cobre. Para saber el porcentaje usamos gravimetría, donde tenemos que el porcentaje de cobre terminó siendo de 7.3%. Y el porcentaje de aluminio se puede descubrir también utilizando el dato anterior y tenemos que era un total de 92.7%.
Para poder calcular los moles de hidrógeno diatómico que se generaron en la reacción, tenemos que primero saber a qué presión estaba este mismo hidrógeno. Para eso tenemos que restarle a la presión atmosférica la presión a la que estaba el agua a una cierta temperatura, que fue la temperatura a la que mantuvimos la reacción, que son aproximadamente 65 grados Celsius. Al restarle la presión atmosférica a la presión del agua a esta cierta temperatura, obtenemos que el hidrógeno estaba a 0.76818 atmósferas. Usando la ecuación de los gases ideales, tenemos que para calcular los moles de hidrógeno usamos la presión que obtuvimos anteriormente y el hidrógeno desplazado en la probeta, que eso se probó experimentalmente. Entonces, atmósferas se van, litros y litros se van, Kelvin y Kelvin se van, y lo que tenemos aquí es solo los moles de hidrógeno. Ahora, para poder calcular los gramos de aluminio que estaban en la muestra, tenemos que usar la relación estequiométrica, que es que 2 moles de aluminio generan 3 moles de hidrógeno. Como dijimos que todo esto son mol de hidrógeno, entonces todo esto de acá queda como mol. Entonces mol de hidrógeno y mol de hidrógeno se van, y ahora tenemos los moles de aluminio generados en la reacción. Entonces, para poder calcular los gramos, usamos la relación de que 27 gramos de aluminio es igual a un mol de aluminio. Entonces mol y mol se van y nos quedan gramos de aluminio. Al hacer los cálculos obtenemos 0.0898 gramos de aluminio. Para poder calcular la cantidad de aluminio en la muestra utilizamos la fórmula porcentual, y aquí arriba ponemos los gramos que obtuvimos de aluminio sobre los gramos totales de la muestra, y esto lo multiplicamos por 100 para que lo que nos salga sea un porcentaje y no solo una fracción. Obtenemos que el 89.8% es aluminio. Ahora, para calcular el porcentaje de cobre hacemos lo mismo, solo que ahora restamos los gramos totales de la muestra menos los gramos que son puramente aluminio, y al hacer esto obtenemos que tenía un porcentaje de 10.2% en masa de cobre. En conclusión, mediante los sistemas de medición y las preparaciones realizadas, logramos determinar la composición porcentual del alucobre usando 2 métodos. El método gravimétrico nos permite obtener 0.00740 gramos de cobre, mientras que el método volumétrico nos ayudó a determinar 180 mililitros de hidrógeno desplazado, lo que nos llevó a comparar los porcentajes calculados por ambos enfoques estequiométricos. La diferencia presente entre ambas cantidades porcentuales fue de 2.8%, en la cual el aluminio predominó en la muestra en ambos métodos, y existe muchísimo menor cantidad de cobre presente en este tipo de claves. Este número es considerable, ya que representa coherencia, pero existe esta diferencia debido a que el experimento es propenso a influir debido a limitaciones tales como la pureza del hidróxido de sodio, posibles pérdidas de hidrógeno, entradas de aire tras montar el sistema, la posibilidad de ligeras pérdidas de cobre durante el filtrado, además de asumir que la reacción ocurrió al 100% y que el gas desplazado fue únicamente hidrógeno, entre otras. Aún así, el proyecto alcanzó su objetivo al estimar el porcentaje de aluminio y cobre en el cable, al comparar 2 métodos diferentes y aplicar técnicas esenciales de laboratorio, además de reforzar conceptos clave como la estequiometría y el análisis dimensional, fundamentales en la química general. Esperamos hayan disfrutado este experimento. Gracias por su atención. Hasta pronto.